Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso Autismo para principiantes. Mi nombre es Oscar Ramírez, soy psicólogo especialista en salud mental de la infancia y la adolescencia. Soy el fundador de la red de apoyo a familias Genios en Potencia, Autismo Pereira, y tengo un certificado a nivel internacional en la aplicación de la escala A22 y soy certificador nacional de discapacidad. Les doy la bienvenida nueva al curso, ¿no? Recuerden que mi consultorio se llama Conscientemente Risaralda. Si desean obtener más información, pueden entrar a nuestra página web www.conscientementerisaralda.com. Tenemos servicios de psicología, neuropsicología, identificación, diagnóstico y tratamiento de autismo y tenemos tres programas que son muy fuertes. Genios en Potencia Autismo Pereira, un grupo de apoyo para personas con ansiedad y tenemos la Escuela de Padres y Madres, todos estos programas gratuitos. Como les vengo diciendo, hoy vamos a hablar sobre la comunicación en el autismo. Entonces, tenemos que la comunicación en el autismo hace referencia principalmente a las habilidades comunicativas que tiene el ser humano por defecto, ¿cierto? El ser humano está preparado biológicamente para comunicarse de forma verbal, fruto de la interacción con su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona, por ejemplo, nace con dificultades para escuchar o incluso para expresarse verbalmente, por defecto, el ser humano tiene y crea ciertas habilidades para darse a entender o para comunicarse. Por eso existe el lenguaje de señas, por eso existe el braille, porque de esta forma es como el ser humano se comunica. No siempre la comunicación va a darse de forma verbal. Sin embargo, en el autismo presentamos dificultades para la comunicación, tanto verbal como no verbal. Entonces, recuerden que tenemos dos aspectos, como lo acabo de mencionar. Tenemos la comunicación verbal, que básicamente hace referencia al mensaje que principalmente es verbalizado, o cuando nosotros mencionamos o hablamos, o esto que estoy haciendo en este momento, pues es comunicación verbal. Y lo que entendemos como comunicación no verbal es sin el uso del habla o de los sonidos, son los gestos, las miradas o los comportamientos y entre otras aptitudes, cómo el ser humano se comunica. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar y vamos a darle paso a los trastornos del lenguaje que pueden existir dentro del trastorno del espectro del autismo. Tenemos principalmente un lenguaje repetitivo o rígido. ¿A qué hace referencia el lenguaje repetitivo? Hablamos allí de las ecolalias. Entonces recuerden que inicialmente el ser humano está preparado para comunicarse verbalmente. Sin embargo, a partir de los aproximadamente 18 o 24 meses, el ser humano ya puede generar un mensaje o puede generar un lenguaje verbal. Sin embargo, dentro del espectro del autismo pueden tener 3 años, 5 años y todavía siguen presentando dificultades para la expresión o el lenguaje verbal. Tenemos también los intereses específicos o ciertas habilidades excepcionales. Recuerden que en el trastorno del espectro del autismo se presentan unos intereses muy estereotipados. Entonces, ¿a qué hace referencia esas habilidades excepcionales? Los chicos dentro del espectro del autismo tienen esos intereses tan puntuales, por ejemplo, los dinosaurios o los planetas, que entonces cada vez que van a hablar con alguien, hablan sobre ese tema en específico. Es allí donde se presenta una alteración en el lenguaje muy notable. Evidentemente, también se habla de un desarrollo desigual del lenguaje, lo cual hace referencia, primero, el más común es la ausencia total del lenguaje a edades que debería presentarse el lenguaje normalmente. Niños que a los 3 años, 4 años de edad siguen sin poder expresarse de forma verbal, ¿vale? Entonces allí hablamos de un desarrollo desigual. Por el contrario, hay chicos que presentan una habilidad muy idiosincrática o una habilidad muy superior en el lenguaje, incluso su adquisición del lenguaje es muy temprano. Y cuando los niños empiezan a hablar tan temprano, también podemos hablar de algún tipo de trastorno, porque no es natural y no es normal que hablen de forma tan temprana. Posteriormente, pues también hablamos de poca habilidad para la comunicación no verbal
Entonces hay niños que si bien logran comunicarse verbalmente, en ocasiones no saben cómo realizarlo o cómo brindar ciertos mensajes. Entonces es para ellos difícil expresar verbalmente, por ejemplo, sus emociones, sus pensamientos o sus sentimientos. Y finalmente hablamos de una prosodia atípica. Recuerden que la prosodia atípica hace referencia a la entonación, hace referencia a la entonación que tenemos en ciertos momentos cuando estamos ubicados en ciertos lugares del mundo, por ejemplo. En este caso, cuando estamos ubicados en Colombia, en ocasiones los niños parecen como si fueran extranjeros. Entonces tienen un ceseo o tienen una entonación muy particular, lo cual hace que parezcan o que sea una prosodia atípica, ¿vale? Estas características del lenguaje, si se presentan en algún niño, niña o incluso adolescente, pueden ser signo de alarma para la identificación del trastorno del espectro del autismo. Tenemos entonces también algunos ejemplos de problemas de comunicación que vienen relacionados con el autismo. Vamos a leer este aspecto que tenemos acá. Presentan un retraso en las destrezas, un retraso en las destrezas del habla y el lenguaje. Tienden a repetir palabras o frases una y otra vez, como lo mencionamos anteriormente, ecolalia. En ocasiones invierten los pronombres. ¿A qué hace referencia esto? A que suelen decir, por ejemplo, la mamá, o suelen decir el niño tiene sed, cuando se refieren a ellos mismos. También suelen dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace. Y allí hay algo muy importante y hace referencia a ese lenguaje comprensivo que todo el ser humano tiene. Recuerden que dentro del lenguaje existen dos aspectos importantes, el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. Entonces, dentro del espectro del autismo presentan dificultades tanto en la expresión como en la comprensión. En ocasiones tienen dificultades para señalar o responder cuando se les pregunta algo puntual. Suelen utilizar también pocos gestos, ¿sí? En ocasiones vemos dificultades en los niños para decir adiós, así con la mano, o para decir hola, ¿sí? O para señalar, o para mostrar, o para jugar de forma simbólica. Esos son los gestos y son gestos importantísimos que tienen que presentarse sí o sí en todos los niños, niñas y adolescentes. Hablan con un tono monótono, robótico o como si fuera cantado. Aquí hacemos referencia a se me va, a la prosodia atípica, perdón. Dificultades en el lenguaje simbólico, por ejemplo, no juegan con el celular a decir aló, ¿sí? O con el muñequito cuando dice hola, yo soy tal. Eso se llama juego simbólico y suelen tener ciertas dificultades para la comprensión de los chistes o del sarcasmo o de las bromas. A esto aquí hacemos referencia principalmente a los patrones de literalidad. Por eso en ocasiones suele pensarse que las personas dentro del espectro del autismo suelen ser algo ingenuas. Hasta aquí vamos con esta lección, con la lección número 2. Hablamos sobre la comunicación en el autismo. Si quieren saber más, si quieren continuar el proceso de formación, vean el siguiente video donde vamos a estar hablando sobre la socialización en el autismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.